Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, vamos tratando de trabajar con este medio, con la tecnología, así que de a poquito voy a tratar de ir grabando algunos videos con las clases. Bueno, ustedes se imaginan que en muchos aspectos es como un ensayo y error, ¿no? Vamos aprendiendo a medida que avanzamos, me parece que aprenden ustedes, pero también aprendemos mucho de nosotros los profes que a veces no estamos tan acostumbrados a estas tecnologías. Así que bueno, eh, el título de esta clase es la clase 2 donde vamos a ir metiéndonos en el pensamiento filosófico. Eh, ya hemos trabajado con un diagnóstico, ustedes han hecho una guía de preguntas y ahora la idea es ya meternos un poquito más en qué es esto del pensamiento filosófico, ¿sí? Así que, bueno, eh, eh, en primer lugar, yo lo que les tengo que decir es que hacer filosofía o meternos a pensar la filosofía es un camino que es muy personal en alguna medida. A mí siempre me gusta usar la metáfora o la imagen de cuando a uno le dicen, bueno, vos conoces el mar, ¿no? Uno si ha ido a la playa o ha navegado o ha ido a lugares donde está el mar, uno puede decir sí, algo del mar conozco, eh, pero claramente no conozco todo el mar, ¿no? Es decir, conocemos alguna dimensión, algún aspecto, pero no lo conocemos todo, ¿no? Eh, con la filosofía pasa algo semejante, ¿no? Todos hacemos filosofía, todos conocemos algo de la filosofía tiene que ver con nuestras vidas, con la vida de todos nosotros, pero la filosofía es un recorrido que uno va haciendo y la va conociendo a medida que pasa el tiempo. Por eso eh, nunca vamos a terminar de entender qué es la filosofía, nunca la vamos a terminar de definir del todo, y sin embargo todos somos filósofos. De alguna manera uno podría decir, bueno, eh, yo conozco a la humanidad y lo humano, al ser humano, y mucho no conocemos del ser humano, mucho sí, pero mucho no, y sin embargo somos humanos, ¿no? De alguna manera la vida nos propone esto, ¿no? Es decir, poder acercarnos, pero a medida que nos acercamos, eh, se hace más oscuro, se hace más difícil, ¿no? Puede pasar como con el sol, ¿no? Uno dice, bueno, al sol, cuanto más lo miras, menos lo ves, ¿no? Está ahí, sabes que está, has visto fotos, a veces lo has cruzado, pero si no está mediado por algunas tecnologías, cuanto más lo querés ver, así con la simple vista, menos lo podés ver. Bueno, yo sé que por ahí esto suena a un lenguaje un poco extraño para quien no está acostumbrado a la filosofía, pero el desafío más grande que tenemos es que ustedes puedan ver que hay un modo de hacer filosofía y un modo de pensar la filosofía que no es el modo en que pensamos las cosas cotidianas de la vida necesariamente. Por eso, un primer elemento que me parece importante distinguir es aquello que nosotros llamamos pensamiento cotidiano y pensamiento técnico. ¿Mm? Es decir,
Eh, es, un, es habitual que nosotros tengamos un modo de pensar, un modo de entender las cosas que le vamos a llamar el cotidiano, ¿sí? Eh, que tiene que ver con lo que sabemos por estar viviendo en esta comunidad humana, ¿no? Nosotros sabemos que el coronavirus es un virus que nace aparentemente o que se origina en China, empieza a desparramarse por todo el mundo y hoy nos afecta a todos y hace que algunas personas se enfermen y hasta algunas mueran, digamos, ¿no? Entendemos que se contagia por vía oral o la nariz o los ojos porque están en las partículas de saliva o de líquido que compartimos los seres humanos. Bueno, ese es el saber cotidiano, ¿no? El saber que tenemos porque miramos la tele, porque hablamos con un médico, porque hablamos en casa. Eh, y por otro lado hay un saber técnico o científico que es el saber que tienen los especialistas, ¿no? Lo que hoy saben los infectólogos acerca del coronavirus no es lo que puedo saber yo, que soy un profe de filosofía, o lo que pueda saber mi vecino, que es un comerciante o se dedica a otra cosa. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en estas clases de filosofía es ver cómo se da este pasaje de un saber cotidiano, donde también está la ciencia de alguna manera, al saber técnico o científico. ¿Y cómo vamos a hacer? A través de la filosofía. La filosofía nos va a permitir a nosotros, a través de una serie de mecanismos que yo les voy a ir contando a lo largo del año, pasar de este pensamiento cotidiano o pensamiento que antiguamente se llamaba vulgar porque viene de la palabra vulgo, que significa pueblo, un saber popular, a un saber técnico o científico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar haciendo como este recorrido, ¿no? El saber cotidiano, lo que yo puedo saber porque miro la tele, porque vivo en este mundo, al saber técnico, que el infectólogo, el médico sabrá, el ingeniero civil sabrá de puentes, el farmacéutico sabrá de fármacos, el comerciante sabrá de el intercambio de bienes, etc. Esto ya nos da como un primer acercamiento a la cuestión bueno, ¿qué es esto de la filosofía? Y lo primero que vamos a decir es que es un modo de pensar. Es un modo de pensar. Un modo de ver el mundo. Un modo de entenderlo. Yo quisiera que este sea como el primer paso que damos. No es la definición de filosofía, pero sí es empezar a acercarnos. Acercarnos a qué entendemos por filosofía. Entonces, nosotros la vamos a entender como un modo de pensar. Hay otros modos de pensar. La filosofía, por así decirlo, no surge espontáneamente, sino que es el fruto de un desarrollo que tuvo lugar hace mucho tiempo en otras latitudes, en otros lugares, eh, y que ese desarrollo, de alguna manera, es importante conocerlo para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de filosofía, ¿no? Eh, por eso diríamos que la filosofía es hija de otro modo de pensar. Ese modo de pensar es el modo de pensar mítico o mitológico. ¿Mm? Mítico o mitológico. Es decir, el modo de pensar mítico de la mitología da como eh, da como uno de sus frutos al modo de pensar filosófico. ¿Mm? El modo de pensar mítico o mitológico se va transformando
a lo largo del tiempo en un modo de pensar filosófico y más tarde científico. El mito da lugar a la ciencia mediado por la filosofía. Es decir, nosotros pensamos de una manera mítica y después pasamos a pensar de una manera científica. ¿Sí? Vamos a tratar de dar algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a tratar de pensar en algunas cuestiones que nos pueden pasar en la vida donde uno pueda observar estos temas. ¿Sí? Nosotros cuando éramos chicos nos gustaba mucho que llegara la Navidad, porque Navidad significaba, bueno, entre otras cosas, la llegada de Papá Noel, ¿no? Para nosotros eso era tan real como que hay un día y una noche, o como que hay una compu acá delante mío, o como hay un escritorio, o como hay un sol, ¿no? Es absolutamente real. Sin embargo, para algunas personas pudo haber pasado que la Navidad se transformará en otra cosa, donde, por ejemplo, aún con su contenido religioso, Papá Noel se transformara, ¿no? No sea el mismo que era cuando éramos chicos. Y a lo mejor hoy algunas personas que dejaron de ser niños lo ven como una realidad distinta, ¿no? E incluso puedan llegar a decir, bueno, aquello que yo creía cuando era chico es mentira o es falso. ¿Y qué evidencia tengo yo para decir que es falso? ¿No? ¿Cómo puedo yo tener semejante autoridad como para determinar qué es real y qué no? Dicho de otro modo, los criterios con los que yo veo la realidad son los criterios con el que todo el mundo ve la realidad y son los criterios de verdad. ¿Cómo le puedo decir a un niño que eso que vive no es real? ¿Con qué criterio? ¿Porque yo no lo veo? ¿Porque yo no lo entiendo? ¿Porque creo en otra cosa? El tema es que ese paso es el paso del mito a la ciencia. Es decir, creo en algo profundamente, pero pasa el tiempo y creo en otra cosa, que no necesariamente es contradictoria, pero no es lo mismo. ¿No? Entonces, una cosa es creer desde el pensamiento mítico y otra cosa es creer desde la ciencia. Desde la ciencia. Son formas de creer diversas, ¿no? Esto lo han estudiado muchos filósofos, incluso científicos, que le ha pasado a la humanidad en ese sentido, ¿no? También lo podemos ver en las cuestiones religiosas, ¿no? Hay personas que son profundamente creyentes en un Dios y por determinadas circunstancias de la vida dejan de creer. Dice, bueno, no, yo no sé si hay un Dios. No tengo evidencias de que haya un Dios. ¿Por qué si hay un Dios tiene que haber un coronavirus? ¿Por qué tiene que morir un anciano si hay un Dios? ¿Por qué tiene que morir un niño si hay un Dios? ¿No? Y al revés, personas que quizás vivieron mucho tiempo sin creer en Dios,
les pasa algo eh, y empiezan a creer, ¿no? Eh, porque sus súplicas fueron escuchadas, porque su vida dio un giro por alguna circunstancia en particular, porque vivían en una situación que los lastimaba y lastimaba a otros, y alguien les habló de Dios e hizo que cambiaran su forma de pensar y de vivir, ¿no? Como sea, vemos que hay un paso entre una forma de pensar y otra. Siempre estamos cambiando de forma de pensar, aún que no nos demos, aún sin darnos cuenta, vamos cambiando de formas de pensar. Pensamos de una manera y pensamos luego de otra. Este paso, este cambio, se debe al pensamiento filosófico. La filosofía nos permite hacer este proceso. Bueno, espero ser claro, espero poder eh, ayudar a entender o ir entendiendo cada vez más la materia. Y en un próximo video vamos a tratar de meternos ya un poquito más de lleno con esto del pensamiento mítico o mitológico. También lo vamos a llamar religioso, ¿sí? Pero bueno, será parte de otro momento, de otro video.